Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Amén. Pastor Fernando. Gracias, hermana. Nada. Buenos días, hermanos. Rapidito vamos a ir a nuestras Biblias y abrirla en Mateo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 15. Mateo 6, del 5 al 15. Muy bien. ¿Tienen todos? Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Gracias, hermana. En las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos, el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quién no ha leído este pasaje bíblico, no? Lo conocemos desde pequeños, en la escuela dominical, aprendiendo el tema de la oración. Alguien ha dicho que, por ahí, hablando del reino en la tierra, que hay solo una persona que es capaz de entrar y despertar al rey a medianoche y pedirle un vaso de agua sin temor a ser castigado. ¿Quién es ese? El hijo del rey. Solo el hijo del rey puede entrar a medianoche sin que ese ingreso le cause molestia al padre, y encima le pida al padre que le alcance un vaso de agua. Solo el padre, el rey, puede hacer eso con su hijo. Nosotros, por la fe en Jesús, por haber recibido y creído al Señor, Dios nos dio derecho, potestad de ser hechos
hijos de Dios. ¿Éramos hijos antes? No. ¿Y qué ha hecho Dios al hacernos hijos? Nos adoptó como hijos de Él. ¿Ustedes han pensado alguna vez en lo profundo, lo especial, diríamos, enorme que es este asunto de la adopción? Tú no eras hijo o no eras hija. Alguien decidió buscarte. Alguien decidió hacerse cargo de ti. Tú necesitabas una casa, necesitabas un hogar, necesitabas vestido, necesitabas comida, necesitabas atención. Tú no tenías dinero, no tenías una casa rentada. Tú necesitabas absolutamente todo. Pero aquel que decidió tomarte como hijo o como hija, tuvo que hacerse cargo de todo lo que tú requerías o necesitabas. Luego ha ido a las autoridades, ha firmado los papeles y tú legalmente has pasado a ser hijo o hija del padre que te adoptó. Y ese padre tuvo que amarte antes que tú eligieras a ese padre que fuera tu padre, como él ya te había elegido antes de repente de conocerte, de ser tu papá. Ese es un detalle interesante cuando uno mira este pasaje de Mateo. Y a veces, hermanos queridos, nosotros perdemos de vista este valor tremendo que hemos logrado en el Señor por habernos Él adoptado como hijos suyos. Y dejamos de disfrutar, por tantas distracciones de la vida, dejamos de disfrutar ese vínculo que conseguimos con Él, como nuestro Padre. Cuando miramos a Jesús, siendo Él Dios y siendo hombre, notamos constantemente a Jesús. Estoy hablando de Jesús. Él estaba consciente de su necesidad de hablar con su Padre, siendo quien era. Constantemente. Alguien ha hecho los cálculos por ahí y ha dicho que Jesús gastaba más o menos el 25% de toda su actividad en el día orando. Oraba Jesús. Y hermanos queridos, la oración, necesitamos entender que la oración es mucho más que un monólogo. Yo siempre equivocadamente decía que la oración es el momento cuando Dios parece sentarse y prestarte sus oídos para escucharte todo lo que tú tienes que decirle a Él. Y luego les decía yo a mis hermanos, cuando leemos la Biblia, ¿qué pasa? Nosotros nos sentamos y Dios habla, nosotros oímos. Acabo de decir que la oración no es un monólogo. La oración no es una conversación de una sola vía, donde tú y yo enumeramos una lista de problemas, una lista de situaciones, de repente hasta de agradecimientos, pero una lista larga de cosas que le traemos al Señor. Necesitamos cambiar un poco esa manera de pensar y entender que la oración puede ser también dinámica. La oración obviamente es íntima, la oración obviamente es comprometedora,
La oración implica esperar, escuchar, recordar, afirmar, rogar, pedir, agradecer, confesar, adorar, y podemos seguir mencionando otras cosas. La oración no comienza con nosotros. Según el texto que hemos leído, la oración no comienza conmigo. La oración comienza con Dios. Jesús, antes de enseñar a sus discípulos a orar, Él les enseña dos cosas que deben evitar al orar. Primero, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Primero, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hagas eso cuando vas a orar. Segundo, luego dice, verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos. La pregunta es, ¿qué está mal en estos dos grupos? Respuesta, ninguno de ellos está interesado en una relación y un compromiso con Dios. ¿De acuerdo? El primer grupo está pronunciando palabras pomposas en los lugares públicos, están expuestos, ellos mismos eligen ser visibles, dice la Biblia, se paran en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De manera que las personas pues pueden ver sus actividades religiosas, ¿no? Y decir, pero qué grandes que son estos hombres o estas mujeres, ¿no es cierto? La gente que te ve tiene un alto concepto de ti, porque estás orando, pues, ¿no? El segundo grupo se trata de personas de otras religiones. La Biblia los llama gentiles. Dice que ellos están pronunciando una gran cantidad de palabras mágicas, ritualistas, mientras esperan inútilmente, esperan en vano que sus falsos dioses respondan esa oración. Ustedes recuerdan la historia de Elías cuando desafía a los sacerdotes de Baal y él les dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a, diríamos, a preciar la carne de los toros y vamos a echar agua, cavar alrededor y cada uno de ustedes son 400 contra mí solo. Vamos a orar. Si Dios responde con fuego, ese es Dios. ¿De acuerdo? Si Dios responde con fuego, ese es Dios. Y todos vamos a respetar eso. Y así que ellos, mediodía estaban orando, aquí están ellos, los gentiles, diciendo palabras mágicas, orando a sus dioses, esperando la respuesta de sus dioses. Y nada. Se herían, dice la Escritura, y nada. La cosa es que necesitamos pensar
en esto, hermanos. En las motivaciones y en los medios que hay detrás de lo que las personas hacen para establecer, tú y yo, la diferencia entre aquello que Jesús quiere que seamos o quiere que hagamos. Y Jesús les advierte a sus discípulos que los hipócritas y los paganos no solamente usan a Dios, sino usan a las personas con el fin de lograr las cosas que ellos quieren. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios cuando oramos, conscientes de que nuestro Dios es un Dios vivo, conscientes de que nuestro Dios ve, nuestro Dios oye, conscientes de que Dios está vivo, Dios no está muerto. ¿De acuerdo? Y nos acercamos al Dios viviente, ¿no es cierto? Luego, Jesús inicia, diríamos, la cátedra y comienza a enseñar a sus discípulos cómo deben expresarse ellos con Dios. Y entonces, vosotros pues cuando oréis, o vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Punto, nos quedamos ahí. ¿Has pensado en esas palabras? Padre nuestro que estás en los cielos. Escuchen, hermanos. Esta palabra a veces aparece en la Biblia como el famoso Abba. Esa es una palabra hebrea, Abba. Es el término que usaban los hebreos para dirigirse a una persona muy entrañable, muy familiar, muy íntima, que tenía que ver con la casa, con el hogar, con el lugar donde nos veíamos todos los días. Y entonces, cariñosamente los hebreos usaban Abba para referirse al jefe de la casa, al dueño de la casa, no, en este caso, al papá. Tengo una hija de 25 años, hasta ahora ella usa dos palabras cuando se refiere a mí. Una es pa y la otra es papito. Esta es la última. Abba es papito o papacito, ¿no? Es una palabra afectiva, cariñosa. Cuando oréis, pues, tú vas a decirle al Abba, Abba nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, en la Biblia hay por lo menos 80 nombres conocidos para referirse a Dios. Pero este es el nombre que más le gusta a Dios. Este nombre es el favorito de Dios. Abba, Padre. Así que si quieres dirigirte a Dios con el nombre que le derrite, diríamos, el corazón de Dios, es este, Abba. Cada vez que tú le dices a Dios Padre, Él está recordando ese momento cuando te hizo hijo o hija suya. Cuando no eras nada y Él decidió adoptarte como hijo o como hija. ¿Alguno de ustedes ha tenido o pasado por la experiencia de adoptar a alguien? Yo creo que si yo soy papá, necesito ser 2 veces papá para adoptar a un niño que no es mío.
Necesito una doble porción de amor, una doble porción de gracia, de misericordia para amar a alguien que no es mi sangre, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero los seres humanos somos capaces de eso. A veces somos capaces de voltear nuestros bolsillos por el perrito, voltear nuestros bolsillos por el gatito. ¿No es cierto? ¿Por qué no por un niño? ¿Por qué no por una niña? Y hay padres que aman entrañablemente a las personas que deciden adoptarlas. Ahora, mientras Jesús estaba en el mundo, llamó Padre a Dios, ¿saben cuántas veces? 200 veces. Solo en el Evangelio de Juan Jesús repite este nombre Padre 156 veces. Y realmente es difícil que comprendamos cuán difícil, repito, y revolucionario era para el tiempo de Jesús usar este nombre para referirse a Dios. Abba. Era impensable, era inaudito en los días de Jesús. ¿Saben por qué? Porque era muy corriente. Tú no podías... ¿Saben que ustedes que hasta ahora los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios? ¿Saben que ellos han respetado y han tenido muchísimo cuidado cada vez que han pronunciado, o nunca lo han pronunciado? El Yahvé ellos no pronuncian como nosotros lo pronunciamos. Ellos han cambiado ese nombre por otro que se llama Adón, Señor. No usan Yahvé ellos, usan Adón, Señor. Hasta ahora. Y los copistas, cuando escribían la escritura, cada vez que encontraban ese nombre Yahvé, cambiaban la pluma, iban, se bañaban, se cambiaban la ropa solo para escribir ese nombre. Así es que llamar a Dios Padre era una cosa impensable en el tiempo de Jesús. ¿De acuerdo? Nadie se atrevería a dirigirse a Dios de esta manera, pero Jesús lo hizo. Y Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían dirigirse a Dios. Cada vez que oran, hablen con Él como si fuera tu Padre. Lean conmigo Romanos 8, 15, 16. Romanos 8, 15, 16. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Repito, no éramos, llegamos a ser. Gálatas 4, versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien. Así que, hermanos queridos, tomemos en cuenta estas cosas que estamos mirando en este pasaje, cuando Jesús decide enseñar a sus discípulos
a orar. Qué lindo pensar en Dios. No sé qué ideas vienen a tu mente cuando piensas en Dios como tu Padre. ¿Lo que te perturba a ti como hijo le perturbará a tu Padre? Lo que te perturba a ti como hijo le perturbará a tu Padre celestial. Voy a usar ahora el término más elevado. No, a Dios no le perturba lo que te perturba a ti. Lo que te fatiga, a Dios no le fatiga. Lo que te hace llorar, no le limita a Dios, ni le hace daño a Dios. ¿No es cierto? Y es importante, hermanos, cada vez que vamos a orar, tener un conocimiento suficiente de Dios, porque el Dios a quien oramos, el Dios que es nuestro Padre, ¿dónde está? Está en el cielo, no estará en el cielo, está en el cielo. Quiere decir que Él es el habitante que está sobre todo lo que tú conoces y desconoces. ¿Ah? Cuando miramos el firmamento, Él está más alto. Como son más altos los cielos de la tierra, Dios está por encima. Él está en los cielos. La segunda cosa que Jesús les dice a sus discípulos que deben hacer cuando oran es esto: decir al Padre, santificado sea tu nombre. Y ahora, esta palabra santificado sea tu nombre es traída de otra palabra que en su traducción significa separar. Santo es separado, decimos nosotros, ¿no? Pero también significa separar, significa cortar. Ser santo es cortar por encima de la norma. El único que rompe y es capaz de romper y ponerse por encima de la norma y de todas las leyes creadas por Dios mismo es Dios. Y Él es capaz de hacer eso, cortar por encima de la norma. Porque Él es superior, porque Él es extraordinario. Él habita en un lugar diferente al nuestro, ¿no es cierto? Él está sobre todas las cosas. Y ese Dios nuestro es un Dios, siendo santo, es un Dios autosuficiente. ¿No? Tú y yo necesitamos para vivir de Él, ¿no? Pero Él no necesita de nadie para existir, porque Él es autosuficiente. ¿De acuerdo? Él es completamente aparte. Esa es otra de las maneras de entender lo santo. Él es completamente aparte de ti, aparte de mí, aparte de los grandes, aparte de los que tienen poder aquí. Él es aparte, completamente aparte. No se junta porque su santidad hace imposible que lo pueda hacer. Es extremadamente puro, ¿no? Está aparte. Cuando Moisés tiene una experiencia con Dios en el desierto, Dios le dice a él: detente.
quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué era santo ese lugar? Porque el santo estaba ahí. Luego dice, venga tu reino. Ay, 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 venga tu reino. Tremenda palabra, un peso enorme tiene esta palabra. Venga tu reino. ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando le decimos, venga tu reino? Señor, yo quiero que tu poder venga a mí, a mi vida. Que tu gloria venga a mí, que tu salvación venga a mí, que el temor tuyo venga a mí, que el favor tuyo, que tu socorro, tu ayuda, venga a mí. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciéndole a Dios, Señor, te quiero conmigo, te quiero en mi casa, te quiero en mi relación. Necesito que vengas y hagas las cosas que entre nosotros de repente se han vuelto imposibles tocar, hablar, tratar. Venga tu reino, Señor. Impáctanos de tal manera que podamos ser sensibles a la potencia del Dios grande y eterno que viene a nosotros para prestarnos su ayuda, para auxiliarnos en situaciones de necesidad. Cuando decimos venga a tu reino, estamos invitando al Todopoderoso. Y le decimos, entra en mi mundo, Señor. Pon tu trono en la tierra donde yo estoy. En el lugar donde nos reunimos como iglesia. Que venga tu reino, Señor. Pon tu trono aquí. Que tu reino esté presente en mi corazón, que esté presente en mi oficina, que entre en mi matrimonio, que entre en mi casa. Que quite mis miedos, que quite mis temores, que quite mis dudas, mis miserias. Venga tu reino no es una oración débil, hermanos. Venga tu reino es una oración osada, arrojada, valiente. Deseosa de ver cosas que sus ojos no han visto. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué es el reino? Ya lo hemos dicho. ¿Qué es el reino? A pesar de que ya lo hemos dicho, y alguien en estos momentos se sienta a tu lado y te preguntan, pastor, hablaba del reino. ¿Qué es el reino? Te preguntan a ti. Responde. El reino de Dios no es comer y beber, sino justicia, alegría y paz en el Señor. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios. Miren cuánta transformación trae el reino. Justicia en un mundo injusto. Paz en un hogar, en un mundo, en una sociedad de conflictos. Gozo donde se ha perdido el gozo y campea, diríamos, el enojo, la amargura, la tristeza. El reino de Dios transforma. El reino de Dios cambia a las personas. El reino de Dios es una alternativa que hay que desear. Es algo que hay que buscar. Es algo que hay que pedir al Señor. Pero el reino de Dios es Cristo en nosotros. ¿Saben ustedes cuándo comenzó el reino de Dios? Cuando Jesús tomó o entró en nuestra historia humana, tomando nuestra forma, nuestra naturaleza, haciéndose hombre y Dios a la vez.
El reino de Dios se llama Emmanuel. Dios con nosotros. El reino de Dios ya se presenta en el mundo porque el Rey viene, el Mesías viene, el ungido viene, el sacerdote viene. Y el reino viene con él. ¿De acuerdo? El reino de Dios es mi sometimiento voluntario a su voluntad. Y hay un pasaje bíblico que expresa muy bien lo que acabo de decir. Venga a nosotros tu reino. Y miren lo que sigue. Hágase. La mía no. La mía no. Hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace tu voluntad en el cielo? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Y esto es tremendo, hermanos. Vuelvo a decir, el reino de Dios es sometimiento pleno, total, a la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? A ver, los matemáticos o los físicos, ¿hay algún físico aquí? ¿Un matemático, un físico? Porque voy a decir una cosa que está en mi mente, pero no tengo la seguridad. ¿Puedo medir el tiempo por millonésima de segundo? Hasta milésima creo que sí. Pero millonésima sería lo extremo. ¿Saben ustedes que en el reino de Dios, allá donde Dios habita, no hay una millonésima de segundo en que no se haga la voluntad de Dios? Y como se hace tu voluntad en el cielo, Señor, se haga aquí. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ver la voluntad de Dios contigo? Escucha lo que voy a decir porque va a doler lo que voy a decir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú no vas a tener lugar en el reino de los cielos hasta que no entiendas que aquí en la tierra tú tienes que hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Ni una millonésima de segundo pasa sin que los habitantes del cielo hagan la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios aquí, como hemos hablado, en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio, en mis relaciones. Que se haga la voluntad de Dios. Quiero vivir sometido a esa voluntad tuya, Señor. Lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo en esta mañana, es algo que necesitamos recordarlo siempre. Porque esto es vida. Esta es vida. El pan nuestro de cada día. Y claro, ahora nuestra petición viviendo aquí en Suiza puede cambiar, ¿no es cierto? Esta petición como que no va con nosotros, ¿no es cierto? Aquí no vemos personas con necesidades físicas como lo tenían las personas en el Oriente Medio en el tiempo en que se escribió esta oración. Aquí las despensas en Suiza siempre están llenas y los vientres casi siempre satisfechos, a veces más de la cuenta, ¿no es cierto? Aquí en Suiza no pedimos al Señor, Señor, el pan nuestro de cada día. Aquí pedimos continencia. No decimos, Señor, dame de comer. Decimos, Dios, ayúdame a no comer. A no comer tanto. Pero esta oración tiene que ver con tu dependencia
y mi dependencia de Dios. Le necesito a Dios para todas mis necesidades. En este pan están todas mis necesidades. Físicas, emocionales, espirituales, laborales, todas mis necesidades. Todas. ¿De acuerdo? Y tienes de tu lado al Señor completamente comprometido contigo. Y qué lindo es saber que Dios vive con la tarea que se asigna a sí mismo, de suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No es grande esto? Mi Dios, decía Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Por qué te afanas? Decía Jesús. ¿Por qué se afanan por el día de mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos? ¿Por qué estás afanado? Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Puedes creer eso, hermano o hermana? La tercera cosa, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 5, la quinta cosa. Perdona nuestras deudas. Deudas. Perdona nuestras deudas. ¿Tienes deudas tú con alguien? Hay personas que aún siendo de la iglesia, a veces, no sé si por un abuso de confianza, hablan contigo, te piden ayuda, puede ser económica, y tú dices, es mi hermano o es mi hermana, para eso estamos aquí, para ayudarnos. Y él o ella se compromete y te dice, me das, y yo sin falta en 8 días vengo y saldo esta cuenta. Le has dado. Y ahora va a Schlieren a reunirse ya con los otros hermanos, porque ya no quiere venir acá, porque acá te ve. Y en lugar de ganar a un hermano, has perdido a un hermano o a una hermana. No te hagas cuentas con nadie, hermano. No te acostumbres a eso. Cuando te haces cuenta con alguien, por favor, no demores en saldar tu cuenta. No te ayuda en el testimonio. No ayuda. Pero hay una cuenta que nosotros somos incapaces de pagar y es nuestra deuda pendiente con Dios. El hermano que dirigía la música oraba antes de que terminara su participación diciendo, Señor, te he ofendido, perdóname. Y Dios, ¿qué hace? Le dice, bueno, Mariano, yo con este tema vengo ya escuchándote como 2 años, 3 años, 4 años. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Daniel? Ya. 40 años ya vengo oyéndote eso. ¿Hasta cuándo? ¿Tú vas a crecer? ¿Tú vas a mejorar? ¿O qué plan tienes? Y entonces nosotros añadimos, ¿crees tú que puedes jugar conmigo? Le ponemos en esas encrucijadas a Dios. Dios no es así, hermanos. Dios no es así. Y nos ha enseñado cómo debemos ser nosotros también. Alguien se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré al que peca contra mí? ¿3 veces? 7 veces. Y el Señor le dice, perdona siempre. ¿Qué quiere decir la palabra 70 veces 7? Siempre, perdona siempre.
Nunca dejes de perdonar. Esa es la enseñanza de Jesús. No podemos a Dios minimizar a menos. No podemos pensar que Dios está ofendido conmigo. Dios está recordando siempre mi ofensa y Dios está un poco cansado porque soy reincidente en mis ofensas. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Tienes abogado. Hay un intercesor. Hay uno que se pone a tu lado para ejercer tu defensa delante del Padre. Y cuando el Padre voltea para mirar quién está a tu lado, ve a Jesús. Ah, pero este es mi hijo amado. Este pagó tu cuenta. Tú no me debes nada. Tú no me debes. La cuenta ha sido pagada para siempre. Por los pecados que cometes hoy, por los que pecarás y cometerás mañana. ¿Ustedes creen que yo no peco? Yo peco, todos los días peco también, como ustedes. Todos pecamos. Si alguno dice que no tiene pecado, ha hecho a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Todos pecamos todos los días y necesitamos acudir a Dios pidiendo que salde mi deuda. Perdona mis deudas, Señor. ¿A ti te gusta que Dios te perdone? Pero no te hagas el engreído ni te hagas la engreída cuando te corresponde a ti otorgar el perdón. Así como te gusta ser perdonado, debe gustarte perdonar. No importa el tamaño de la maldad que hayas recibido, la ofensa que hayas recibido, no importa. Señor, pero hay que ser, ¿no? En esta oración, fíjense lo que dice el Señor. Perdónanos nuestras deudas como nosotros. El Señor da por sentado de que vamos a ser capaces de hacer eso. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahora viene la sexta. No nos metas en tentación. ¿Cómo es esto? ¿Dios nos mete en tentación? Este texto ha puesto muchas veces de cabeza a los teólogos. No nos metas en tentación. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, Dios. Pero sí dice la Biblia que todos nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. El pecado está en mí, decía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y él le responde luego a ese sentimiento que tiene. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él responde y dice, más gracias damos a Dios por Jesucristo. Él nos ha librado. ¿Ustedes han pensado en esa palabra que usa Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Te voy a explicar. Antiguamente, cuando se quería castigar a las personas más malvadas, a los delincuentes reincidentes, a los que parecía que ya no tienen remedio, que ya se había probado con ellos de todo, pero no habían visos de mejoramiento, entonces a esas personas se les amarraba frente a frente a un cadáver.
se les amarraba a un cadáver en putrefacción y los gusanos que ya se alimentaban de ese cadáver entraban por los ojos, la nariz, por los oídos, por la boca, perforaban el cuerpo del delincuente y moría así, en un duro sufrimiento. Y Pablo dice, miserable de mí. Y miren lo que dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un muerto ahí. Él está usando la figura, está usando el ejemplo. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él paga nuestra cuenta. Él salda tu cuenta y la mía. Dios nunca nos mete en tentación, hermanos, pero podemos ilustrar de esta manera. En estos días todavía tenemos el piso con hielo y la temperatura está baja. Hay lugares que están tan transparentes, pero hay agua que ha estado escurriéndose durante el día y durante la noche, y esa agua ha soportado el friaje, diríamos, de menos temperatura, y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Se ha congelado, y cuando tú pisas ahí, se te va el pie. Ahora pensemos en eso que tenemos aquí delante de nosotros. No nos metas en tentación. Yo le digo, supongamos que ella es mi hija, y le digo, hija, el piso está peligroso. Cuida dónde pisas. Puedes caerte, lastimarte, romperte el brazo, la pierna, cuídate. Cuando te muevas, cuídate. Pero como nosotros somos obedientes de naturaleza, en lugar de retener el consejo del papá, hacemos lo contrario. Y entonces, de pronto estamos en el piso. Y si somos tiernos, estamos llorando, porque nos hemos pegado un golpe todo. Terrible. Y entonces, ¿qué hace el papá? Viene, levanta al niño, le agarra de su mano y el niño le dice, por favor, cógeme de tu mano para que no me vuelva a caer. Eso es lo que quiere decir la palabra, no nos metas en tentación. Cógeme de mis manos para que yo no resbale. Porque el camino es peligroso y puedo resbalar, caer, lastimarme, hacerme daño. Señor, haz eso conmigo. Dos cosas más. Líbranos del mal. Aquí la petición es al agente del mal. ¿Quién es el agente del mal? Satanás. Líbranos de Satanás, líbranos del maligno, líbranos del diablo. Líbranos de él. Porque él dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Saben ustedes por qué ruge el león? Para paralizar a su presa. Cuando el león ruge y su rugido es tan potente que puedes escuchar a 5 kilómetros, puedes escuchar el rugido potente del león, tú tienes que, si puedes, tienes que buscar un lugar donde esconderte. Si no puedes, te desvaneces por el miedo. Te espanta y te paraliza. Y ese es el enemigo. Líbranos del maligno, porque él tiende a paralizarnos, para dañarnos, para hacernos el mayor daño posible. Y ahora, Juan quiere no solamente que iniciemos con Dios, Juan quiere que terminemos con Dios. Y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? O Mateo, que es la porción que hemos usado para esta mañana. Señor, tuyo es el reino. Tú eres rey. Y tú eres todopoderoso. Tuyo es el poder. ¿No? Nadie es tan poderoso como tú. Y tuya es la gloria, Señor. Si quieres, tuya es la victoria. Por todos los siglos. ¿Ese es tu Dios? Gloria al Señor.